Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la confesión de una madre que fue borrada en público por la persona que más amaba. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en aquel salón de fiestas del barrio de Salamanca cambió para siempre la manera en que veo el amor, la dignidad y la sangre. Nunca pensé que el golpe más doloroso de mi vida no vendría de la muerte ni de una enfermedad, sino de la voz de mi propia hija. Era el sábado 12 de abril, su cumpleaños número 35. El salón principal del Hotel Castellana Palace brillaba con luces doradas, música de jazz y un murmullo elegante de copas brindando. Yo estaba al fondo sentada cerca de una columna invisible entre los invitados, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a escapar del pecho. Claudia, mi hija, subió al escenario radiante con un vestido azul noche que le caía como un río de seda. A su lado, su marido Ernesto la observaba con esa mezcla de orgullo y admiración que uno reserva para las estatuas, no para las personas. Pensé que ese momento sería de alegría. 35 años de vida. 35 años de esfuerzos, de desvelos, de sacrificios. Me dije a mí misma que al menos por una noche recibiría una palabra de agradecimiento, una sola. Pero lo que salió de su boca fue un puñal. Quiero dar las gracias a la mujer que me ha enseñado lo que significa ser madre, dijo Claudia con una sonrisa impecable. A Beatriz, mi segunda madre, mi verdadera guía. Sin ti, no sería quien soy. El salón estalló en aplausos. Los invitados se pusieron de pie. Las cámaras de los móviles parpadearon como relámpagos. Yo mientras tanto sentí que el aire se me escapaba. Beatriz Ríos de Ardanza, su suegra, se levantó para abrazarla. La levantó incluso del suelo mientras los fotógrafos captaban la escena. Yo observaba aquella imagen como si no perteneciera a mi vida, como si alguien hubiera cambiado el guión sin avisarme. Entonces ocurrió. Claudia, aún con el micrófono en la mano, buscó mi mirada. Y con esa voz fría calculada que tantas veces había usado para herirme en privado, dijo: «¿Y a ti, mamá? Ya te puedes ir». El silencio cayó sobre mí como una losa. Las risas se congelaron. Algunos fingieron no haber escuchado. Otros bajaron la mirada. Yo me quedé quieta con las manos temblando sobre el bolso, intentando sostener la poca dignidad que me quedaba. No sé cómo logré ponerme de pie. Las piernas me pesaban como piedra. Sentía que si daba un paso todo el salón, escucharía el crujido de mi corazón rompiéndose. A mi alrededor nadie se movía. Nadie me detuvo. Era como si me hubieran borrado de la historia. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Desde una mesa cercana, Marina Falcón, la esposa de mi hijo menor, se levantó. No era una mujer de gestos grandilocuentes. Siempre había sido discreta, prudente, casi distante. Pero aquella noche caminó hacia el escenario con paso firme, como si cada metro que avanzaba la empujara una verdad más grande que el miedo. «No puedo quedarme callada», dijo, tomando el micrófono de las manos de Claudia. «Hoy todos aplauden, pero alguien tiene que decir lo que nadie quiere ver». El murmullo se extendió por el salón. Beatriz Ríos se puso rígida y Claudia, con una sonrisa tensa, intentó recuperar el micrófono. Pero Marina lo sostuvo con ambas manos, temblando sí, pero sin soltarlo. «Has humillado a tu madre», continuó. «La has tratado como si fuera un estorbo. Y lo haces delante de todos porque crees que así borras tu pasado. Pero lo que estás borrando es tu propia humanidad». El aire se cortó. Nadie se atrevía a respirar. Yo no sabía si llorar, si huir o si abrazarla. Sentí que alguien por fin hablaba por mí, por todas las madres que se tragaron lágrimas para no avergonzar a sus hijos. Claudia intentó reír fingiendo calma. «Marina, no dramatices. Estás confundida», dijo con una voz que ya no sonaba tan firme. Pero Marina no se detuvo. «No estoy confundida, Claudia. He visto a tu madre salir de tu casa llorando. He visto cómo la ignoras, cómo la tratas como si no existiera. Y sabes qué es lo peor, que todos aquí lo saben. Pero callan porque tú y tu familia representan lo que todos quieren, aparentar perfección». Una oleada de incomodidad recorrió la sala. Alguien tosió. Otros apartaron la vista. Beatriz Ríos se levantó pálida intentando sonreír. «Esto no es momento para escándalos», dijo. Pero su voz tembló delatándola. Yo seguía inmóvil. No podía moverme.
Era como ver un espejo romperse en cámara lenta. Por primera vez los ojos de todos se posaron en mí, no con lástima, sino con una mezcla de respeto y vergüenza, como si recordaran de pronto que yo existía, que alguna vez fui la raíz de esa familia. Y entonces noté algo extraño. Un hombre en la esquina grababa con su teléfono. Lo había visto antes. Era un periodista invitado por uno de los socios de Beatriz. Su cámara enfocaba todo sin interrupción. Ese detalle mínimo pasaría desapercibido para los demás, pero no para mí. Algo dentro de mí supo que aquella grabación no se quedaría allí, que esa humillación pública capturada por azar algún día se convertiría en mi arma más poderosa. Claudia bajó del escenario enfurecida. Su rostro, que minutos antes brillaba con seguridad, ahora se había tornado gris. Me miró con una mezcla de odio y desconcierto. Quizá porque esperaba verme derrumbada, pero yo estaba serena. Por dentro sentía un fuego que no me quemaba, me encendía. Marina, en cambio, se acercó a mí y me abrazó en silencio. Un gesto simple pero tan poderoso que sentí que todo el salón temblaba. Aquel abrazo era más que consuelo, era un pacto. No sé cuánto tiempo pasó después. La música intentó volver, los camareros sirvieron copas para disimular el desastre, pero nada volvió a ser igual. Claudia no volvió a mirarme. Beatriz desapareció del salón con el rostro endurecido. Y yo salí por la puerta principal sintiendo el aire frío de la noche madrileña golpearme el rostro como una bofetada de realidad. Caminé por la calle Serrano sin rumbo fijo, con los tacones hundiéndose entre las baldosas. Pensé en todo lo que había hecho por mi hija, las noches sin dormir, los trabajos extras, los sueños que guardé en un cajón para que ella pudiera cumplir los suyos. Todo eso reducido a una frase: ya te puedes ir. Pero mientras cruzaba la calle, una idea comenzó a germinar en mi mente. Algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, empezó a despertar. No podía seguir permitiendo que me borraran, no después de haber dado la vida por quienes ahora fingían que no existía. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo del dormitorio con el maquillaje corrido y las manos aún temblando. Vi mi reflejo y por primera vez en mucho tiempo no sentí vergüenza, sentí rabia. Una rabia serena como la de un volcán que se prepara en silencio. Y mientras me quitaba los pendientes, repetí en voz baja: no me voy a ir, no esta vez. El amanecer se filtró por las cortinas. Madrid despertaba ajena a mi guerra interior. Pero yo ya sabía que algo había cambiado para siempre. Lo que mi hija había comenzado esa noche, yo lo terminaría. Y cuando la verdad saliera a la luz, porque saldría, nadie volvería a dudar de quién soy. Si alguna vez te sentiste invisible para alguien que amabas, no te pierdas la siguiente parte, porque a veces el silencio de una madre es solo el preludio de su venganza. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada frente al espejo hasta que la luz del amanecer pintó de gris las cortinas del dormitorio. Tenía los ojos hinchados, pero no por el llanto, sino por el cansancio de tantos años acumulados. Mi mente no dejaba de reproducir la escena del salón, los aplausos, las risas, la voz de Claudia diciendo: ya te puedes ir. Era como una película que no podía detener una herida que se abría una y otra vez. Al amanecer me serví un café y miré por la ventana. Las calles del barrio de Salamanca ya bullían con el tráfico, los primeros coches de lujo, las mujeres que salían con abrigos caros y el perfume de los panaderos inundando el aire. Todo parecía normal, perfecto, ordenado, como la vida que Beatriz Ríos mostraba al mundo. Y pensé: esa mujer me ha robado incluso el lugar en el corazón de mi hija. Mientras removía el azúcar en la taza, recordé una frase que me repetía mi madre cuando era niña: el silencio es un cuchillo que no se ve, pero corta igual. Y comprendí que eso había sido mi vida, un corte lento, invisible, durante décadas. Mi mente viajó entonces al pasado, a los primeros años con Rafael, mi esposo. Él siempre fue un hombre correcto, trabajador, respetado, pero también distante, orgulloso, incapaz de abrazar sin medir las consecuencias. Su mundo era el negocio, no la ternura. Yo, en cambio, vivía esperando una mirada suya que nunca llegaba. Recuerdo una tarde en que Claudia tenía apenas 5 años.
Le compré un vestido de flores para su primera función en el colegio. Estaba preciosa, con las trenzas torcidas y las mejillas rosadas. Rafael llegó tarde y sin siquiera mirarla dijo: «Otra tontería de esas. Mejor que aprenda a comportarse, no a hacer el ridículo». Claudia bajó la cabeza y no quiso subir al escenario. Esa fue la primera vez que vi el miedo en sus ojos, un miedo que después se transformaría en orgullo. Los años pasaron y aquel miedo se convirtió en desprecio. Primero hacia su padre, luego hacia mí. Era como si cada palabra de Rafael se hubiera tatuado en su mente. Tu madre es débil, tu madre no sabe, tu madre no sirve. Y yo, por miedo a perderla, me callé. Creí que el amor se demostraba soportando, pero ahora sé que callar fue mi condena. Aquella mañana, entre los libros viejos del despacho de Rafael, descubrí algo que cambiaría todo. Buscaba distraerme, pero el polvo y el silencio me envolvieron como si estuviera entrando en un mausoleo. Saqué un tomo de El Quijote de una estantería y al abrirlo cayó una carta amarillenta. Era de Beatriz Ríos. Reconocí su firma elegante con tinta azul. Temblé. La carta estaba dirigida a mi esposo. Querido Rafael, si el acuerdo sale como planeamos, nuestras familias estarán unidas por mucho más que un simple contrato. Confío en que sabrás mantener el secreto. Beatriz. Sentí un frío recorrerme la espalda. Un acuerdo, una unión planificada. De pronto todo encajó: su cercanía con mi marido, la forma en que ella aparecía en nuestras reuniones, las atenciones disimuladas. Mi hija nunca lo supo, pero aquella mujer había estado tejiendo su influencia en nuestras vidas desde mucho antes. Mi rabia se transformó en algo más profundo, la certeza de que mi humillación había sido orquestada desde hacía años. Guardé la carta en un sobre y la metí en mi bolso. No sabía aún qué hacer con ella, pero intuía que aquel pedazo de papel podía ser la llave para abrir las puertas del pasado y desmantelar la mentira que había destruido mi familia. Esa tarde decidí visitar a mi hija. Quería hablar con ella, entenderla o al menos intentarlo. Pero cuando llegué a su piso en la calle Velázquez, el portero me miró con incomodidad. La señora Fontela pidió que no la molestaran. Doña Elena me dijo bajando la voz: «Está indispuesta». Indispuesta. Qué palabra tan elegante para decir avergonzada o culpable. Aún así no insistí. De pie frente al portal sentí una mezcla de orgullo herido y ternura resignada. Por dentro deseaba correr a abrazarla, pero algo me detuvo. No se abraza a quien te empuja al vacío. Caminé sin rumbo hasta un pequeño parque cercano. Allí, en un banco de hierro, me senté a mirar a las palomas, a los niños que jugaban, a las madres que les gritaban: «Ten cuidado». Me pregunté en qué momento perdí esa complicidad con mi hija. Quizá cuando elegí callar ante su padre. Quizá cuando permití que el dinero definiera nuestro valor. O quizás simplemente cuando dejé de creer que podía cambiar el rumbo de las cosas. Al caer la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz femenina dijo: «Señora Valcárcel, soy periodista. Estuve en el cumpleaños de su hija. El video de la fiesta está circulando». Me quedé muda. «¿Qué video?», pregunté. «El del discurso. Alguien lo grabó y lo compartió. En pocas horas ya tiene miles de visitas». Y añadió con un tono casi reverente: «Dicen que es una de esas historias de venganza que conmueven a todo el mundo». Colgué sin responder. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. La humillación que había querido enterrar ya no me pertenecía. Ahora era pública, expuesta, compartida, comentada. Una tragedia viral. Una de esas historias de venganza que la gente mira con curiosidad, sin imaginar el dolor real que hay detrás. Pero paradójicamente aquella vergüenza pública empezó a devolverme algo que creía perdido: la voz. Porque si el mundo ya sabía lo que había pasado, ya no tenía nada más que esconder. Por primera vez en años me sentí libre para hablar y para actuar. Esa noche volví a casa, encendí una vela y abrí la carta de nuevo. La leí una y otra vez hasta memorizar cada palabra. En la firma de Beatriz había una mancha de tinta, una línea torcida, como si su mano hubiera temblado.
Pensé, nadie tiembla al escribir si no teme ser descubierta. Y comprendí que en esa carta había algo más que un secreto financiero, había una historia de poder, de manipulación, de traición. Una de esas historias de venganza que no se escriben con sangre sino con silencio. Desde esa noche comencé a anotar todo en un cuaderno. Fechas, recuerdos, frases, detalles. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que había destruido mi familia. Ya no era una madre derrotada, era una mujer reuniendo pruebas de su propia verdad. Y aunque el dolor seguía vivo, algo en mí se transformaba. Descubrí que la tristeza, cuando se escribe, deja de ser un peso y se convierte en propósito. Mis lágrimas no eran un final, eran la tinta de mi renacimiento. Miré el reloj. Medianoche. En la calle Madrid dormía. Yo apagué la vela y guardé la carta en un cajón. Mañana sería otro día. Uno en el que empezaría a buscar respuestas, incluso si esas respuestas dolían más que la mentira. Porque lo que ocurrió aquella noche no fue un final. Fue el principio de algo más grande. El inicio de mi verdad. El eco de una justicia que aún no sabe que la estoy esperando. Y aunque todavía no sé hasta dónde me llevará este camino, sí sé una cosa: nadie puede borrar a una madre que decide escribir su propia historia. Si alguna vez sentiste que el silencio te quitó la voz, dale me gusta a este video. Así sabré que no estoy sola y que aún hay quienes creen en la fuerza de las historias de venganza. No sé en qué momento el silencio comenzó a pesar más que las palabras. Quizá fue después de aquella llamada de la periodista, cuando el video de mi humillación se volvió viral. Quizá fue después de descubrir la carta de Beatriz Ríos escondida en los libros de Rafael. O quizá fue mucho antes, en los años en que aprendí a callar para no romper la paz de los demás. Lo cierto es que desde esa noche el silencio se convirtió en mi sombra, siguiéndome a cada rincón de la casa, a cada pensamiento, a cada respiración. Pasaron 3 días desde la última vez que hablé con alguien. El teléfono apenas sonaba y cuando lo hacía me temblaban las manos antes de contestar. Había leído tantos comentarios sobre el video que ya no sabía si debía sentir vergüenza o alivio. Algunos me llamaban la madre valiente, que soportó el desprecio; otros simplemente la vieja humillada. Y yo, entre esas etiquetas, sentía que me desvanecía. El aire dentro de mi piso en la calle Ayala se volvió espeso, inmóvil. Ni siquiera abría las ventanas. El ruido de la ciudad me dolía. Era como si Madrid respirara un ritmo que ya no era el mío. A veces encendía la televisión solo para escuchar voces humanas, pero incluso esas me sonaban falsas. Todo era demasiado rápido, demasiado brillante, demasiado ajeno. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la calle. Eran casi las 2 de la madrugada. El aire de abril era frío y húmedo, y las luces de los escaparates vacíos proyectaban sombras largas sobre la acera. Caminé sin rumbo hasta un pequeño café de esquina que aún tenía las luces encendidas. El camarero, un hombre mayor de mirada amable, me sirvió una tila sin preguntarme nada. Tal vez intuyó que no era momento para palabras. Mientras removía la infusión, recordé los días en que mi casa estaba llena de risas. Las navidades con mis hijos pequeños, los desayunos en familia, el ruido de las tazas, los gritos alegres. Todo eso se había ido. Ahora solo quedaba el eco de lo que fuimos, ese eco que duele, porque no desaparece, sino que se repite dentro de la cabeza como una plegaria rota. Al volver a casa encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente, solo una hoja doblada con mi nombre, Elena. La abrí con cuidado. Dentro había una frase escrita a mano: no confíes en nadie. Yo también sé lo de la carta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré a mi alrededor como si las paredes pudieran responderme. ¿Quién sabía cómo había llegado esa nota hasta mi puerta? La guardé en el cajón del escritorio junto con la carta de Beatriz, pero ya era tarde. El miedo había entrado en casa. Durante los días siguientes ese miedo creció como una planta venenosa. Cada sonido me sobresaltaba. El timbre del ascensor, un coche frenando, las voces del portal. Por primera vez en mi vida sentí que estaba siendo observada. Y quizás era cierto. Una tarde, al mirar por la ventana, vi a un hombre con abrigo oscuro detenido frente al edificio.
Fingía hablar por teléfono, pero sus ojos estaban fijos en mi balcón. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Una sonrisa mínima, fría, que me heló la sangre. Cerré las cortinas y me apoyé contra la pared temblando. Ese era el precio de la verdad, el miedo. Porque una vez que se empieza a escarbar en el pasado, no solo se encuentran respuestas, también se despiertan monstruos. Pasé las siguientes noches escribiendo. Anotaba todo en mi cuaderno como si escribir fuera mi única defensa. A veces, mientras la pluma se deslizaba por el papel, oía pasos en el pasillo. Quizá era solo mi imaginación, pero el miedo no distingue entre lo real y lo posible. Dormía con la luz encendida. Mi reflejo en el espejo me asustaba. Parecía el de otra mujer, una que había envejecido de golpe. Me pregunté muchas veces si valía la pena seguir. Si acaso la dignidad merecía tanto dolor. Pero cada vez que pensaba en mi hija, en su voz, diciendo «ya te puedes ir», sentía que el silencio no podía ser mi tumba. Había vivido demasiado tiempo siendo la sombra de otros. Ahora, aunque el miedo me consumiera, no daría un paso atrás. Una tarde de domingo recibí un sobre certificado. Venía del despacho de un notario en el centro de Madrid. Dentro un documento breve, una copia de un contrato firmado entre mi difunto esposo y la familia Ríos de Ardanza. Al final la firma de Beatriz, y otra muy conocida, la de mi hija Claudia. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba Beatriz. No solo había manipulado a mi esposo, también había involucrado a mi hija en sus negocios turbios. El contrato llevaba fecha de hace 5 años, mucho antes de que Rafael muriera. El descubrimiento me dejó sin aire. No era solo una cuestión moral o emocional. Era legal, tangible. Una traición de carne y papel. Me senté frente al espejo y me quedé mirándome durante largo rato. Vi en mis ojos el reflejo de todas las mujeres que soportan en silencio lo insoportable. Me di cuenta de que mi historia no era única, que había miles de mujeres que vivían atrapadas entre el amor, el miedo y la culpa. Y pensé quizá por eso la gente busca tanto las historias emocionantes, porque en ellas encontramos lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. Aquella noche, mientras cenaba sola, el teléfono volvió a sonar. Era un número oculto. Al principio dudé, pero contesté. Del otro lado, una voz masculina grave dijo solo una frase. «Si sigue buscando, no llegará viva al final». Y colgó. Me quedé inmóvil. El silencio después de esa amenaza fue más fuerte que cualquier grito. Por primera vez tuve miedo de morir. Pero también entendí que ese miedo era la prueba de que estaba acercándome a algo importante. Cuando la verdad incomoda a los culpables, siempre intentan callarla. Apagué la luz, pero dejé la vela encendida sobre la mesa como un testigo. Esa vela se convirtió en mi símbolo frágil, pero capaz de vencer la oscuridad. Mientras la miraba arder, pensé que todas las historias emocionantes nacen del mismo fuego, el del dolor que se transforma en fuerza. Y aunque mi cuerpo temblaba, mi decisión ya estaba tomada. No me detendría, ni por miedo, ni por amenazas, ni por amor. Al amanecer salí de casa. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí que respiraba de nuevo. Fui hasta la parroquia de San José, donde solía ir mi madre. Encendí una vela por ella, por mí, por todas las madres invisibles. Luego, al salir, vi de nuevo al hombre del abrigo oscuro cruzando la acera. Esta vez no me escondí. Lo miré con calma, y cuando sonrió, le devolví la sonrisa, porque entendí que el miedo solo gobierna mientras lo obedeces. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí en la primera página: «Si quieren silencio, les daré ruido. Si quieren borrarme, me haré eterna». Me levanté, guardé los documentos en mi bolso y respiré hondo. La guerra aún no había comenzado, pero yo ya estaba lista para ella. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿crees que el silencio puede ser más peligroso que la mentira? Pulsa C si crees que sí, o 1 si crees que no. Tu respuesta me ayudará a saber si aún hay quienes entienden lo que significa luchar en silencio. Hay un punto en el que el miedo se vuelve inútil. Después de tanto temblar, una se da cuenta de que ya no queda nada que perder. Esa noche, tras la llamada anónima y los días de insomnio, me miré al espejo y supe que había cruzado la línea.
Ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Era alguien distinta, una versión mía que había aprendido a sobrevivir en el silencio. El rostro reflejado frente a mí no pedía consuelo, pedía justicia. Me levanté temprano, abrí las ventanas y dejé que la luz de mayo entrara en el salón. Por primera vez en semanas, el aire olía a polvo antiguo y a decisión. Empecé a ordenar los papeles que guardaba en el escritorio, los contratos, las cartas, los recibos olvidados. Cada documento era una pieza de un puzzle que hasta entonces había temido completar. Ahora, en cambio, necesitaba verlo entero. El dolor, comprendí, también podía organizarse. Mientras clasificaba las carpetas, un sobre marrón cayó al suelo. No lo recordaba. Lo abrí y dentro encontré un casete con una etiqueta escrita a mano Rafael. Marzo de 2017. Durante un momento dudé. Escucharlo significaba abrir otra herida. Pero la curiosidad pudo más. Busqué el viejo reproductor que aún conservaba en un cajón y pulsé play. La voz de mi difunto marido llenó la habitación. Era su tono grave sereno, el mismo que durante años usó para callarme. Si estás oyendo esto, Elena, significa que algo ha salido mal. Me quedé helada. Su voz, desde el pasado, parecía hablarme directamente al presente. No confíes en los ríos de Ardanza. Beatriz no es quien dice ser. Y si Claudia se involucra con ellos, todo se perderá. Apagué el casete con el corazón desbocado. Aquello no era solo una advertencia, era la prueba de que Rafael sabía. Que había descubierto algo y por miedo o por culpa lo había ocultado. El casete se convirtió en mi nueva arma. Si él había dejado esa grabación, significaba que esperaba que yo actuara. Por primera vez en años sentí que no estaba sola. El miedo se transformó en una calma peligrosa, casi dulce. La calma de quien decide que no volverá a callar. Pasé la tarde entera escribiendo una lista. Encima del papel con letra firme tracé 3 nombres. Beatriz Ríos, Claudia Valcárcel, Sociedad EGA Consulting. Bajo cada uno anoté todo lo que sabía, cada dato, cada indicio. No era venganza, me repetía, era orden, era memoria. Y sin embargo, al escribir sus nombres notaba una energía fría recorriéndome las manos. Era poder, el mismo que durante años habían usado contra mí. Por la noche salía a caminar por el retiro. Las farolas iluminaban los senderos vacíos y el murmullo de las hojas me acompañaba como una oración antigua. Recordé las palabras de mi madre: cuando no sepas qué hacer, anda. El camino decide por ti. Y el camino esa noche me llevó frente a la puerta del bufete de un viejo amigo, Fernando Cuellar, notario, retirado y hombre de una integridad poco común. Le envié un mensaje breve: necesito hablar contigo, es urgente. A la mañana siguiente estaba esperándome con 2 cafés y un gesto de preocupación. Te ves distinta, Elena. Lo estoy. Le conté todo: la carta de Beatriz, la amenaza telefónica, el casete, los documentos. Me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, apoyó las manos sobre la mesa. Tienes suficiente para hacerles daño, pero también para que intenten destruirte. Ya lo intentaron, Fernando. Lo peor que podían quitarme ya me lo quitaron. Él suspiró y sacó de su archivo una carpeta. Conozco a un periodista de investigación. Confío en él. Si decides dar este paso, te pondré en contacto. Levanté la mirada. No quiero venganza. Lo sé, respondió con una sonrisa leve. Quieres justicia, y esas son las historias que inspiran. Aquella frase se me quedó grabada. Historias que inspiran. Quizá la mía podía convertirse en una de ellas si tenía el valor de llegar hasta el final. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Salía temprano. Fingía normalidad. Visitaba archivos notariales, bancos y registros. Aprendí a moverme sin dejar rastro, a preguntar con cortesía y a sonreír cuando debía. Cada documento que encontraba confirmaba mi sospecha: mi esposo había servido de intermediario en operaciones ilícitas que beneficiaban a los ríos de Ardanza, y Claudia había heredado más que su soberbia. Había heredado la complicidad. Guardaba todo en una caja metálica bajo el suelo del armario.
Allí junto al casete los papeles esperaban su momento. Sabía que tarde o temprano alguien notaría mis movimientos, pero ya no me importaba. Había cruzado el punto de no retorno. Por las noches la voz de Rafael sonaba en mi cabeza: no confíes en nadie. Y yo le respondía en silencio: ahora sí sé en quién confiar en mí. Un domingo al atardecer, mientras revisaba las escrituras, escuché un golpe en la puerta. Era mi nuera Lucía. No la había visto desde la fiesta de cumpleaños. Traía en la mano un sobre y una expresión de angustia. Tenía que verte, dijo. Claudia está nerviosa. Dice que alguien la está siguiendo. Cree que eres tú. Yo pregunté con calma. No lo sé, pero me pidió que te diera esto. Me tendió el sobre. Dentro había una sola frase escrita por mi hija: si me hundes, te llevaré conmigo. Me quedé inmóvil sin sorpresa. Era la voz de siempre, la amenaza disfrazada de advertencia. Lucía bajó la mirada. No la reconozco, Elena. No sé en qué se ha convertido. Sí lo sabes, respondí. En lo que el silencio la dejó ser. Nos quedamos calladas largo rato. Por primera vez vi en los ojos de mi nuera algo más que tristeza, vi lealtad. Y comprendí que la guerra que se acercaba no sería solo mía. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, abrí el casete de nuevo. La cinta giraba con un sonido tenue, como un corazón que aún late en la oscuridad. Las últimas palabras de Rafael resonaron con una claridad escalofriante: Elena, si todo sale mal, recuerda, la verdad siempre deja rastro. Sonreí. Ya no necesitaba más señales. El rastro estaba ahí esperándome. La verdad no se oculta, solo aguarda el momento en que alguien decida pronunciarla. Y yo estaba dispuesta. Guardé el casete, apagué las luces y me senté junto a la ventana abierta. Madrid dormía, pero dentro de mí algo había despertado para siempre. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía que al amanecer daría el primer paso. Porque hay decisiones que no se anuncian, se ejecutan. Y la mía aquella noche ya estaba tomada. No siempre es uno quien provoca el cambio. A veces la vida se encarga de girar la llave cuando ya no tenemos fuerzas para hacerlo. Después de semanas de silencio tenso y miradas furtivas, el día de la celebración del aniversario de Claudia y su marido llegó como una cita con el destino. Sabía que debía ir, aunque todo en mí pedía lo contrario. Lucía insistió: es mejor que vengas. Tienen miedo, no saben que sabes. Esa frase me acompañó durante todo el camino. El salón del Hotel Palace relucía con el brillo falso de las ocasiones perfectas. Luces doradas, copas de cristal, flores blancas. La música sonaba suave, pero cada nota me atravesaba como un reproche. Vi a mi hija en el centro del escenario vestida de azul noche, el mismo tono que aquel día de su cumpleaños. A su lado, su suegra Beatriz, radiante como una actriz que se sabe observada. Yo, en cambio, elegí sentarme al fondo invisible como siempre. Pero esta vez algo era distinto. Yo llevaba dentro el fuego de quien ha dejado de temer. Durante los primeros discursos, todo siguió el guión predecible. Aplausos, risas, frases vacías sobre la familia ejemplar. Hasta que Lucía se levantó. Llevaba un vestido sencillo y una carpeta entre las manos. Vi cómo respiraba hondo antes de subir al escenario. Su voz tembló al principio, pero enseguida se hizo firme. Esta noche no quiero brindar por una fachada, dijo. Quiero brindar por la verdad. El murmullo del público fue inmediato. Vi a Claudia volverse hacia ella con el rostro pálido. Lucía, ¿qué haces? Pero Lucía no se detuvo. Sacó de la carpeta una pequeña grabadora y la encendió. De pronto la voz de Rafael, mi difunto esposo, llenó el salón. No confíes en los ríos de Ardanza. Beatriz no es quien dice ser, y si Claudia se involucra con ellos, todo se perderá. El silencio que siguió fue casi sagrado. Nadie respiró. Las copas temblaban en las manos de los invitados. Vi cómo Beatriz se quedaba petrificada buscando palabras que no encontraba. Mi hija, en cambio, intentó reír. Es un montaje, una manipulación de una mujer despechada, pero nadie se movió. Los ojos del público la miraban con una mezcla de sorpresa y duda. Lucía, con lágrimas contenidas, siguió hablando.
Yo no puedo seguir callando. He visto lo que han hecho. He leído los documentos. Y ahora, todos escucháis la voz de quien lo sabía antes que nadie. Yo no podía creerlo. Esa grabación que yo había guardado bajo llave estaba sonando ante todos. Lucía la había encontrado, o alguien más la había filtrado. No importaba. El daño estaba hecho. Y por primera vez, el daño no era mío. Beatriz se levantó. Su voz sonó como un látigo. Esto es un acto criminal. Exijo que se detenga esta farsa. Pero el micrófono ya no le obedecía. Lucía lo sostenía con ambas manos, firme como una mujer que ha dejado atrás el miedo. No es una farsa, señora, respondió. Es solo el comienzo. Los murmullos se convirtieron en un rumor creciente. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus móviles, otros se apartaban discretamente. Vi cómo la arrogancia de mi hija se desmoronaba capa a capa. Por primera vez la vi sin máscaras, una mujer asustada, perdida, enfrentada a su propio reflejo. Y entonces sentí algo que no esperaba con pasión. No por ella, sino por lo que pudo ser, y no fue. Esa niña que un día me abrazaba diciendo mamá, había desaparecido bajo el peso de la mentira y del orgullo. Quizá ya era demasiado tarde para rescatarla, pero no para recuperar mi voz. Cuando terminó la grabación, el silencio fue aún más denso. Lucía bajó del escenario y vino hacia mí. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Tenía que hacerlo, susurró. Si no hablaba, no podría mirarme al espejo. Le apreté la mano sin decir palabra. En su gesto había algo que me recordó a mí misma cuando aún creía en la bondad. Beatriz abandonó la sala con paso rápido, seguida por su marido y varios socios. Claudia se quedó sola en medio del salón inmóvil. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos evitando mirarla. Yo permanecí sentada observando cómo la perfección se deshacía ante mis ojos. Esa fue mi verdadera liberación, no tener que hacer nada para que la verdad hablara por mí. Porque hay veces en que la justicia no llega con gritos, sino con ecos del pasado. Y aquel eco, la voz de Rafael, resonaría en su conciencia durante mucho tiempo. Horas después, cuando la sala quedó vacía, me acerqué al escenario. El micrófono aún estaba encendido. Lo toqué con cuidado, como si fuera una reliquia. Pensé en todo lo que había callado en los años de miedo y sumisión en las noches sin sueño. Y comprendí que lo que había comenzado como una herida se había convertido en una fuente de fuerza. Desde esa noche Madrid me pareció distinta, más real. Ya no veía solo las luces y los escaparates. Veía las sombras donde la gente esconde su vergüenza. Y entre esas sombras por primera vez me sentí viva. Lucía me escribió al día siguiente. Se avecinan consecuencias, Elena. Pero hicimos lo correcto. Le respondí con una sola frase. Lo correcto a veces cuesta caro, pero siempre libera. Aquella semana los rumores corrieron como pólvora. Los medios hablaron del escándalo Valcárcel Ríos, los titulares mezclaban nombres y cifras. Yo no di declaraciones, no respondí a llamadas. Simplemente observaba cómo la tormenta se desataba desde mi ventana. Había esperado tanto tiempo ese derrumbe que ahora lo veía con una calma que rozaba la serenidad. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también que ya no podía haber vuelta atrás. Una tarde, mientras guardaba los periódicos, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Gracias por no rendirte. No estás sola. No había firma, solo una inicial M. No supe si provenía de Lucía, del periodista, de Fernando o de alguien más. Pero ese pequeño gesto me recordó algo esencial: la verdad, cuando se pronuncia, encuentra eco. Y pensé que quizás después de todo la mía no era solo una historia de dolor. Era una de esas historias que inspiran, que hacen temblar a quienes prefieren el silencio. Historias que inspiran no porque terminen bien, sino porque comienzan con alguien que se niega a desaparecer. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, escucho el sonido distante de la ciudad. Las sirenas, los coches, las voces. Todo sigue igual, pero dentro de mí nada es igual. He recuperado algo que creía perdido: mi voz, mi identidad, mi poder. El miedo sigue ahí, sí, pero ahora me pertenece. Lo sostengo, lo miro y le digo:
Gracias por enseñarme a no temblar más, porque lo que ocurrió en aquel salón fue solo el primer temblor. La verdadera sacudida aún está por llegar, y esta vez seré yo quien decida cuándo y cómo hablar. Si esta historia te conmovió, dale like para que más personas descubran que nunca es tarde para levantar la voz. Nunca imaginé que algún día estaría frente a un auditorio lleno de abogados, periodistas y curiosos. Yo, la mujer invisible, la que siempre se sentó en los rincones, iba a hablar por primera vez con voz propia. No por venganza, sino porque entendí que el silencio, si no se rompe, se pudre. El escándalo del audio de Rafael había estallado como un incendio. Los periódicos publicaban titulares contradictorios. Unos me pintaban como víctima, otros como manipuladora. Pero detrás del ruido mediático, la verdad seguía esperando su momento. Ese momento era hoy. Fernando Cuellar, mi viejo amigo notario, había organizado una comparecencia oficial. El objetivo era aclarar la autenticidad de los documentos y determinar si existía responsabilidad penal. Si callas, ahora todo se perderá, me dijo aquella mañana mientras ajustaba su corbata. Le respondí con una calma que me sorprendió. No he sobrevivido a todo esto para callar otra vez. El salón del colegio notarial estaba lleno. Entre los asistentes reconocí a Lucía sentada en una esquina y al periodista que Fernando había mencionado, un hombre joven de barba corta y mirada limpia. También vi a Claudia y a Beatriz Ríos impecables, envueltas en una elegancia de guerra. Me observaban como si yo fuera un insecto molesto que debían aplastar con los ojos. Me senté frente a ellos y esperé a que el secretario iniciara la sesión. El murmullo se apagó. Fernando tomó la palabra. Hoy escucharemos a la señora Valcárcel, única depositaria de los documentos presentados. Respiré hondo. El sonido del papel al desplegarse fue como el primer golpe de un tambor de batalla. Levanté la mirada y sin titubear comencé. Durante años creí que mi deber era proteger a mi familia incluso de sí misma, pero el amor sin verdad se convierte en servidumbre. Mostré el primer contrato, una transferencia de fondos firmada por mi hija, autorizando movimientos que el difunto Rafael jamás habría aprobado. Los murmullos recorrieron la sala. Luego mostré las cartas de Beatriz Ríos a mi marido, donde le ofrecía gestionar discretamente inversiones ficticias. Cada línea era un clavo en el ataúd de su reputación. Aquí están las fechas, las firmas y las cuentas, dije. No hay interpretación posible. Beatriz se levantó fingiendo serenidad. Eso no prueba nada. Esa mujer está enferma, resentida. Si estoy enferma, señora Ríos, lo estoy de silencio, respondí. Y acabo de iniciar mi cura. Un murmullo de aprobación recorrió el público. No eran aplausos, pero sonaban igual de poderosos. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El periodista levantó la mano. Señora Valcárcel, ¿podría confirmar si en los documentos aparece la firma de su esposo? Sí, contesté. Pero no solo eso. Saqué de mi bolso una memoria USB. Aquí hay un archivo que recuperé del antiguo despacho de Rafael. Una copia digital del contrato original con audio incluido. Fernando asintió y pidió que lo proyectaran. En la pantalla, la imagen granulada del documento apareció seguida de la voz de mi marido grabada sin saberlo. Beatriz, esto no es legal. Si Claudia se entera será el fin de todo. Después un silencio y el ruido de una puerta cerrándose. El impacto fue inmediato. Beatriz palideció. Claudia bajó la cabeza. Las máscaras empezaban a romperse. Aquel instante no fue un espectáculo, fue una redención. Durante años había soñado con ese reconocimiento, con escuchar a alguien decir ella tenía razón. Pero ahora que ocurría no sentí orgullo, sentí paz. Una paz extraña, madura, como si cada cicatriz de mi vida se hubiera convertido en una palabra pronunciada. El periodista se acercó al micrófono. Esto cambiará muchas cosas, señora Valcárcel. ¿Qué desea ahora? Pensé un segundo antes de responder. Nada que no me pertenezca, mi nombre, mi dignidad y mi silencio cuando quiera guardarlo. La frase se quedó suspendida en el aire y supe que era la primera vez que mi voz tenía peso. Beatriz trató de recomponerse.
No permitiré que destruyas a mi familia, dijo con una furia que ya no intimidaba a nadie. No la destruyo, contesté. Solo retiro el velo con el que la disfrazaste. Claudia intentó intervenir, pero su voz se quebró. Mamá, no sabes lo que haces. Esto puede arruinarlo todo. La miré con ternura, sin rabia. Hija, lo que se arruina con la verdad no era sólido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo no la odié. Solo sentí compasión por la niña que aún vivía dentro de esa mujer. Cuando terminó la sesión, la gente se levantó despacio. Fernando me tomó del brazo. Lo hiciste, Elena. No, Fernando, dije con una sonrisa cansada. Lo hicimos los que decidimos dejar de callar. Fuera el sol de la tarde bañaba la fachada del edificio. La luz era tan intensa que me hizo cerrar los ojos. Por un momento, creí escuchar la voz de Rafael mezclada con la brisa. La verdad siempre deja rastro. Y entendí que ese rastro ya no me pertenecía solo a mí. Era de todos los que alguna vez fueron silenciados. Esa noche volví a casa sin miedo. El pasillo oscuro ya no me intimidaba. Encendí una lámpara y abrí el cuaderno donde había escrito todo desde el principio. En la primera página añadí una nueva frase: hoy hablé. Y nadie podrá volver a hablar por mí. Dejé la pluma y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era la que había aprendido a sostener la verdad sin temblar. Sabía que lo que vendría sería difícil: juicios, prensa, pérdidas, soledad. Pero también sabía que no volvería a esconderme, porque cuando una mujer se levanta después de ser olvidada, no hay fuerza que la haga caer de nuevo. Y mientras la noche avanzaba, supe que esta historia aún no había terminado. El juicio público era solo el principio. Lo que vendría después no sería venganza, sino justicia. Una justicia que por fin llevaría mi nombre. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero nadie te advierte que esa calma también duele. El silencio posterior al juicio fue tan profundo que por momentos me asustó. Durante semanas las noticias hablaron de mí, de mi hija, de los ríos de Ardanza, de las pruebas que habían salido a la luz. Luego, como todo en este país, la gente encontró otra historia que comentar, otro escándalo que olvidar. Y así poco a poco la marea se retiró. En mi casa volvió la quietud, la misma que un día me ahogó, pero que ahora me abrazaba de otra forma. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la libertad. Por primera vez en muchos años podía respirar sin esperar un golpe, sin sentir la sombra del desprecio. Una mañana me levanté antes del amanecer. El cielo de Madrid tenía ese color rosado que solo aparece en los días limpios. Encendí la radio mientras preparaba café. Una voz comentaba las repercusiones del caso Valcárcel. La justicia ha dado la razón a una mujer que decidió hablar después de toda una vida callando. No lloré, solo sonreí. Había tardado demasiado, pero al fin mi nombre ya no era sinónimo de lástima, era respeto. El proceso legal terminó semanas después. Beatriz Ríos fue imputada por fraude y falsificación, y aunque intentó apelar su red de mentiras, ya no aguantó. Claudia, mi hija, no fue condenada. La justicia determinó que había sido manipulada, pero la justicia del corazón no entiende de códigos ni de abogados. Entre nosotras solo quedó el vacío. A veces pienso que ese vacío es una forma de amor, también una manera de dejar que el otro viva sin envenenarse más. Una tarde recibí una carta suya. Era breve. Mamá, no estoy lista para pedir perdón, pero estoy aprendiendo a recordar. Gracias por no rendirte. Leí esas líneas muchas veces. No sé si era sincera, pero ya no necesitaba saberlo. Mi guerra había terminado, y lo que quedaba en pie era lo más valioso: mi dignidad. Los meses siguientes los dediqué a algo que siempre había postergado vivir. Caminaba cada mañana por el Retiro, saludaba a los jardineros, a los ancianos que jugaban al ajedrez, a las mujeres que paseaban a sus nietos. Me sorprendía cómo el mundo seguía su curso sin importar quién había ganado o perdido en los tribunales.
Y entendí que la vida no se mide por las victorias, sino por la capacidad de seguir caminando después de las derrotas. Fernando Cuellar me propuso crear una fundación con parte de los bienes que había recuperado, para ayudar a mujeres que como tú fueron silenciadas, me dijo. Acepté. La llamamos Fundación La Voz Serena. El primer día que abrimos las puertas, una mujer mayor se me acercó, me tomó las manos y me dijo: yo también fui invisible, Elena. Gracias por recordarnos que aún existimos. Aquellas palabras me atravesaron más que todos los titulares. Comprendí que lo que había hecho trascendía mi historia personal. Ya no era solo un ajuste de cuentas, era una forma de sembrar memoria en otras vidas. Una tarde, mientras revisaba los papeles de la fundación, encontré una vieja fotografía. Era de cuando Claudia tenía apenas 6 años. Ambas estábamos en la playa de Benicassim riendo con el viento alborotándonos el cabello. Por un instante el dolor se mezcló con ternura. Nadie puede borrar el amor, aunque el tiempo lo cubra de heridas. Esa imagen me recordó quién fui antes de que el silencio me apagara. Y quién soy ahora, una mujer que aprendió a hablar incluso cuando su voz temblaba. Decidí enmarcar la foto y colgarla en mi despacho de la fundación, no como símbolo de pérdida, sino de reconciliación con la vida. Porque el perdón, entendí, no siempre es hacia los demás. A veces es hacia una misma, por todo lo que permitió, por todo lo que aguantó, por todo lo que cayó. Un día recibí la visita inesperada de Lucía. Habían pasado meses desde aquella noche del audio. Traía flores y una sonrisa cálida. No sabes cuánta gente se ha acercado a mí después de lo que pasó, me contó. Mujeres que me dicen que sus historias son parecidas a la tuya. No son parecidas, le respondí. Son las mismas con distinto nombre. Lucía asintió y me abrazó. Entonces sigamos contándolas. Aquel abrazo me supo a paz. Era como cerrar un círculo, como si el dolor de tantas mujeres encontrara al fin un refugio en nuestra complicidad. Supe entonces que mi historia ya no era solo mía, pertenecía a todas las que alguna vez fueron silenciadas, traicionadas, ignoradas. El tiempo siguió su curso. Las calles cambiaron, los árboles del parque volvieron a florecer y yo aprendí a disfrutar del ruido cotidiano. Cada sonido era un recordatorio de que estaba viva. A veces, al caer la tarde, encendía una vela frente al retrato de Rafael. No para llorar, sino para agradecer. Porque en su manera torpe, él también me dejó una herencia, la verdad. Esa verdad que me costó media vida encontrar, pero que al final se convirtió en mi única riqueza. He comprendido que la justicia no siempre llega de los tribunales, ni la paz del perdón de los otros. La verdadera justicia es poder mirarte al espejo y reconocerte sin vergüenza. La verdadera paz es saber que aunque te arrebaten todo, nadie puede quitarte tu historia. Hoy, cuando alguien me pregunta si volverías a hacerlo, si denunciaría, si enfrentaría a mi hija, mi respuesta es simple: sí, lo haría 1 y 1000 veces. Porque la dignidad no tiene edad, ni caducidad, ni precio. Y si mi historia sirve para que otra mujer encuentre el valor de decir basta, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. A veces pienso que la vida está hecha de ciclos. El mío comenzó en el silencio y terminó en la palabra. Entre ambos extremos aprendí a ser libre, no porque todo saliera bien, sino porque dejé de vivir con miedo. Esa es mi victoria. Quiero darte las gracias a ti, que has llegado hasta aquí, por acompañarme en este viaje de sombra y luz. Gracias por escuchar, por sentir, por entender que nunca es tarde para levantar la voz. Y si alguna vez te han hecho sentir pequeña, recuerda: el silencio puede ser roto, la dignidad puede ser recuperada, y la esperanza, aunque tenue, nunca muere. Si mi historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario y a compartir este video con alguien que lo necesite. Porque cuando compartimos lo que duele, el dolor se divide. Y cuando compartimos lo que sana, la vida se multiplica. Nos vemos en la próxima historia. Una historia que, como esta, no busca venganza, sino verdad, memoria y esperanza. Gracias por estar aquí.